Hola a todos, esta noche comenzamos con algo un poco más sombrío. Una época de plagas, castigos y potajes. Nos sumergiremos en cómo era realmente la vida durante la Edad Media. Olvídense de los castillos y la caballería que Hollywood les vendió. La verdad es que probablemente no durarían ni un solo día. Así que, antes de que se pongan cómodos, tómense un momento para darle me gusta al video y suscribirse, pero solo si realmente disfrutan de lo que hago aquí. Y déjenme saber en los comentarios desde dónde se conectan y qué hora es para ustedes. Siempre es fascinante ver quién se une a nosotros desde todo el mundo. Ahora, bajen las luces, tal vez enciendan un ventilador para ese suave zumbido de fondo. Y emprendamos juntos el viaje de esta noche. Enhorabuena. Acaban de despertar en el año 1325. La buena noticia es que están vivos. La mala noticia es que las pulgas también. Su cama es un colchón de paja medio podrido, repleto de insectos y heno que huele a suelo de establo, porque hace 3 meses era un suelo de establo. No hay espuma viscoelástica, ni almohadas, y definitivamente no hay sábanas de algodón egipcio. Solo una manta de lana que no se ha lavado desde el invierno pasado y ahora pesa aproximadamente lo mismo que una vaca pequeña por la mugre acumulada. Parpadean al despertar cuando la campana de la iglesia resuena a lo lejos. Es la versión medieval de un despertador, solo que más ruidosa e incluso menos piadosa. Su hogar es una cabaña de madera con una habitación, sin ventanas y un encantador plano de concepto abierto donde su familia, el ganado y los insectos domésticos comparten el mismo espacio. El olor. Oh. Es una sinfonía fragante. Una sutil mezcla de cerveza rancia, sudor humano, cabra y algo que rezan para que no sea moho, aunque en el fondo de su alma saben que probablemente lo sea. Las velas aromáticas aún no se han inventado. E incluso si lo estuvieran, simplemente se derretirían en su suelo de tierra. Intentan estirarse, pero inmediatamente se arrepienten porque el aire está helado y les duelen las articulaciones. Tienen 22 años, lo que en términos medievales es aproximadamente la mediana edad. Su columna vertebral cruje como una vieja puerta de madera y sus rodillas suenan como una bolsa de roca sacudida por un campesino confundido. Levantarse de la cama es una apuesta. El suelo está mojado por la lluvia de la noche anterior, que se filtra a través del techo de paja, o está costroso por algo que hizo la gallina de su vecino. De cualquier manera, sus pies descalzos ahora son parte del ecosistema. Ah, y la privacidad. ¿Qué es eso? Toda su familia y tal vez un primo al azar que simplemente nunca se fue están despertando a su lado. No hay dormitorio, ni cortinas, ni tiempo para uno mismo, solo todo en común. Bienvenidos a la mañana en la Europa medieval, donde nunca están verdaderamente solos porque los parásitos, los roedores y otras 8 personas siempre están con ustedes. Y así es como comienza su día. Solo empeora a partir de aquí. Así que, se las han arreglado para salir de su pajar medieval de horrores. ¡Felicidades! Ahora, la naturaleza llama. Y no está llamando cortésmente, sino gritando. Aquí es donde empiezan a extrañar el baño moderno. No hay inodoro, ni asiento, ni papel higiénico, ni cisterna, ni siquiera un desatascador resentido en la esquina. En el siglo XIV, aliviarse es una aventura, un experimento social y, a menudo, un pequeño evento público. Si son campesinos, su baño probablemente sea un balde de madera detrás de la casa, que ya está lleno porque el tío Wolfstan tuvo una noche difícil después de comer nabos en mal estado. El olor es bíblico. Contienen la respiración, hacen sus necesidades y luego, aquí está el truco, lo tiran a la calle. Sí, a la calle. Se supone que deben gritar algo como «Gardez-le-o» antes de arrojarlo por la ventana. Eso es francés antiguo para el cuidado abajo. Aunque, francamente, nadie se mueve lo suficientemente rápido. Las calles de las ciudades medievales son alcantarillas abiertas, un encantador río de desechos humanos, excrementos de animales y líquidos misteriosos que preferirían no examinar. Si tienen la suerte de vivir en una ciudad con letrinas públicas, ¡felicidades! Pueden sentarse hombro con extraños en una letrina donde la privacidad es un mito y la ventilación es una cruel broma. Pueden charlar un poco, pero traten de no respirar demasiado profundamente. ¿Papel higiénico? Nunca han oído hablar de él. La mayoría de la gente se limpia con paja, hojas, trapos, musgo o, si se sienten especialmente indulgentes, un trozo de lana. A veces, con nada en absoluto,
lo que podría explicar por qué los apretones de manos aún no eran populares. Y si están en un castillo, seguramente es mejor, ¿verdad? Bueno, más o menos. Podrían tener un guardarropa, un agujero en la pared que deja caer su cintura directamente al foso. Gran idea, excepto que sus enemigos lo saben. Y sí, los atacantes a veces trepaban por el conducto de la cintura. Hablando de entrar por la puerta trasera. Así que, ya sean agricultores o varones, el acto de ir al baño en la Edad Media es un ritual de humillación. Es frío, es público, es peligroso y nunca deja de ser asqueroso. Un resbalón en un camino de piedra mojada y terminan con la cara en los restos de la humanidad. Y todavía no se han cepillado los dientes, pero llegaremos a eso después. Han sobrevivido al inodoro. Se merecen una recompensa, ¿verdad? Tal vez un buen desayuno, algo caliente, delicioso y reconfortante. Lo siento, esto es la Europa medieval. Nada es reconfortante aquí. El desayuno, si se le puede llamar así, es un asunto sombrío. No hay huevos Benedict, ni máquinas de café que se ponen en marcha, y ciertamente no hay tostadas de aguacate. Se sientan o se agachan cerca del fuego frente a un cuenco de madera con algo que parece haber sido raspado de una bota embarrada. Bienvenidos a su ración diaria de potaje. El potaje es un guiso espeso y viscoso hecho con lo que puedan encontrar: granos, tubérculos, tal vez algunos frijoles si tienen suerte. Ha estado hirviendo a fuego lento en la misma olla durante días, a veces semanas, y los nuevos ingredientes simplemente se vierten sobre los viejos. Es menos una receta y más un experimento comestible en curso. A un lado, un trozo de pan tan duro que podría desviar flechas. Está hecho de harina de centeno o cebada gruesa, a menudo mezclada con aserrín, bellotas molidas u otros ingredientes creativos porque el trigo es una fantasía de ricos. Este pan no es su amigo. No lo cortan, sino que negocian con él. ¿Qué hay de las bebidas? No están bebiendo jugo de naranja ni un café con leche de avena, sino cerveza. Sí, cerveza, a las 6 de la mañana, ¿por qué? Porque el agua está repleta de parásitos y suciedad. Así que, comienzan su día con cerveza floja, baja en alcohol y alta en capacidad de supervivencia. Los niños también la beben. Nadie está contento con eso, pero al menos no los matará de inmediato. ¿Quieren carne o queso? Sueñen con ello. Eso es para los domingos y los días de fiesta de los santos, y solo si su señor se siente generoso. La mayoría de los campesinos no comen carne más de unas pocas veces al año. En cuanto a la fruta fresca, solo cuando está en temporada y no ya fermentada en vino, y ni siquiera piensen en especias a menos que sean de la realeza. Una pizca de pimienta cuesta más que su salario mensual. La sal es lo suficientemente valiosa como para guardarla bajo llave, así que mastican su pan arenoso, beben su cerveza medieval y tratan de no pensar en la rata que pudo haber mordisqueado su potaje por la noche. El desayuno no los revitaliza, simplemente les sucede. Y ahora que están adecuadamente desnutridos, es hora de trabajar como si su vida dependiera de ello, porque absolutamente lo hace. Así que, han comido su triste desayuno medieval y ahora es hora de vestirse. No es que eso ayude mucho. Su guardarropa consta de exactamente un atuendo, una túnica de lana áspera o una camisa de lino que han usado todos los días durante meses, posiblemente años. No existe la moda de temporada, solo usar esto hasta que se desintegre o les dé una infección por hongos. Ropa interior opcional. Si tienen suerte, tal vez una túnica interior de lino. Si no, bueno, van sin ropa interior debajo de capas de lana áspera y sudorosa, todo amorosamente cosido por alguien que probablemente no tenía idea de cómo se suponía que debía verse una costura. Tampoco hay lavadora, ni jabón y absolutamente ninguna tintorería a la vista. Así que, su ropa está manchada, rígida y perfumada como una pila de compost que se ha dejado macerar en una pocilga. Incluso si quisieran lavarla, no es fácil. Tendrían que sacar agua de un río, calentarla sobre un fuego, fregar su túnica en una tabla con cenizas o lejía, y colgarla al sol, que sale aproximadamente 3 días al año. Y ni siquiera me hagan hablar de los zapatos. Si tienen alguno, están hechos de cuero sin tratar, apenas cosidos y ofrecen tanto soporte para el arco del pie como una cáscara de plátano. La mayoría de los campesinos simplemente andan descalzos por el barro, por el estiércol, por las minas terrestres medievales, también conocidas como rocas afiladas y charcos de enfermedades. Todo esto significa una cosa: su piel los odia. Les pica constantemente. Pulgas,
piojos y chinches viven gratis en su cuerpo. Todo el mundo los tiene, nobles, monjes piojosos, niños con picazón, granjas de insectos ambulantes. Nadie escapa. Se rascarán la axila con una cuchara de madera mientras charlan con el sacerdote local, y nadie siquiera parpadeará. Su piel está en carne viva por el roce. Su cuero cabelludo, un campo de batalla de mordeduras. Y si desarrollan una erupción, bueno, mala suerte. No hay dermatólogo, ni hidrocortisona, ni nadie que les diga que probablemente sea sarna. Simplemente siguen sufriendo. Y si tienen la suerte de no contraer una infección, genial. Esa erupción simplemente los acompañará durante los próximos 6 meses como un compañero medieval no deseado. Ahora que están vestidos de miseria y envueltos en incomodidad, es hora de salir y empezar a trabajar hasta la muerte. Ahora que están completamente vestidos con picazón y lana húmeda, es hora de mostrar esa sonrisa matutina, excepto que no lo hacen, porque en la Edad Media, sonreír es un juego peligroso. No emocionalmente, sino dentalmente. No hay cepillo de dientes, ni pasta de dientes, ni enjuague bucal, ni hilo dental. El concepto de higiene bucal es tan popular como el baño, es decir, no mucho. Algunas personas pueden masticar una ramita o enjuagarse con vino o vinagre, pero en su mayor parte, sus dientes están solos si no les va bien. Para cuando llegan a los 20 y tantos años, su sonrisa se parece a algo sacado de una cripta encantada. Las caries son rampantes. Las encías están hinchadas. Y esas no son solo manchas de comida en sus dientes, sino caries. Tienen más podredumbre en la boca que un vendedor de raíces medieval. El azúcar, aunque aún no está en todas partes, se está volviendo más común entre los ricos, importado a un gran costo, utilizado principalmente en pasteles pequeños o para mostrar riqueza. Si son nobles, felicidades. Pueden pudrir sus dientes más rápido que los campesinos. Si son pobres, lo harán lentamente con el tiempo con pan fermentado, potaje arenoso y años de masticación dura. Dolor de muelas, acostúmbrense a él. Son como el clima medieval, siempre ahí en el fondo. El tipo de dolor que los hace considerar rezar, beber o sacarse el diente ellos mismos con un par de alicates. Y eso no es una broma, sino el tratamiento real. Los dentistas realmente no existían, pero los barberos cirujanos sí. Sí, el mismo tipo que les corta el pelo también les saca las muelas a la luz de las velas con un gancho de hierro y cero anestesia. Diente infectado. Espero que les gusten las fiebres, porque sin antibióticos, puede convertirse fácilmente en sepsis y matarlos por un dolor de muelas. Así es, lo mismo que nos envía a una farmacia hoy podría ser su funeral en el siglo XIV. Y tampoco hay alivio en el frente social. Besar, buena suerte. Halitosis, mal aliento, está en todas partes. Si son solteros, no son juzgados por su sonrisa, sino por su tierra y su ganado. En resumen, su boca es un campo de batalla y está perdiendo la guerra. Ahora que les palpitan los dientes, salgamos, porque su trabajo real, el que les romperá la espalda, apenas está comenzando. Hora de ir a trabajar, excepto que no hay oficina, ni escritorio, ni pausa para el café y ninguna posibilidad de ascenso. Su trabajo, si son como el 90% de la población, es simple, no morir mientras trabajan para la comodidad de otra persona. Son campesinos, felicidades. Eso significa que trabajan la tierra que pertenece a un señor que probablemente no recuerda su nombre. Se levantan con el sol y se detienen solo cuando desaparece detrás de los árboles. Sus herramientas, una azada de madera, una hoz oxidada y los huesos que aún están intactos en su cuerpo. No hay fin de semana, ni hora de salida. Solo de la salida a la puesta del sol, 6 días a la semana. El domingo es libre, pero solo si no están cosechando, luchando contra asaltantes o rezando febrilmente para que su dedo infectado deje de ponerse negro. El trabajo es brutal. Los campos se harán a mano o con bueyes, si son lo suficientemente ricos como para permitírselo. Cavan zanjas, siembran semillas, quitan malas hierbas y acarrean agua hasta que su columna comienza a parecerse a la letra S. A nadie le importa si están cansados. Nadie pregunta cómo está su salud mental. Si son mujeres, sorpresa, no solo hacen trabajo de campo, sino que también cuidan a los niños, limpian, cocinan, hilan lana, alimentan animales y fingen que la infestación de piojos de su marido no se esté extendiendo lentamente a su lado de la cama. Los niños comienzan a ayudar alrededor de los 5 años. Sin escuela, sin juguetes,
solo un pequeño rastrillo de madera y el sueño de algún día no morir de gripe. Y si son uno de los pocos que no es agricultor, tal vez sean herreros, curtidores o fabricantes de barriles, genial. Aún trabajan con fuego, productos químicos o tripas de animales todo el día en cobertizos mal ventilados. La paga, básicamente supervivencia. Los beneficios: sangrado ocasional, fractura de hueso, mala suerte. Contraen fiebre, beben un poco de cerveza tibia y siguen adelante. No pueden permitirse el lujo de detenerse, ni siquiera por un día, porque si no trabajan, no comen. Y si no comen, bueno, la Europa medieval tiene una solución para eso, se llama ser reemplazado. Así que, agarran su pala, ignoran las ampollas y siguen cavando, porque en la Edad Media, su trabajo no es una carrera, sino una prueba de resistencia a cámara lenta. Ahora que les arde la espalda por trabajar en los campos, hablemos del clima, porque en la Edad Media, la temperatura se trata menos de estaciones y más de un castigo continuo del cielo. Comencemos con el invierno. No hay aislamiento, ni calefacción central, ni protección contra el clima, solo paredes de madera con huecos por los que se podría lanzar un pollo. Sus ventanas están cubiertas con tela, no con vidrio. El fuego en el hogar, bueno en teoría, pero no tienen suficiente leña para mantenerlo encendido porque la madera es cara y recogerla del bosque a veces es ilegal. Sí, pueden ser ejecutados por recoger el palo equivocado del bosque equivocado. Se envuelven en su única túnica de lana húmeda, se acurrucan cerca de las brasas moribundas y aún se despiertan con la nariz congelada. Sus pies están permanentemente fríos, a menudo húmedos. Sus dedos tan rígidos que se sienten como pequeñas paletas medievales. La congelación no se diagnostica, simplemente se llama mala suerte. Ahora, avancemos rápidamente al verano. Suena mejor, ¿verdad? Incorrecto. En verano, su hogar se convierte en un horno de barro. No hay ventilador, ni corriente de aire y absolutamente ningún desodorante. Sudan a través de sus capas, pero no pueden quitárselas porque mostrar demasiada piel es escandaloso y también invita a las quemaduras solares, las picaduras de insectos y el juicio social. Las moscas están en plena actividad, atraídas por su cuerpo sin lavar y el olor del estofado de cabra de la semana pasada que todavía se está fermentando en la esquina. Los mosquitos suman junto a su oído mientras duermen, suponiendo que puedan dormir con el sonido de sus vecinos gritando y los bebés llorando. En los campos, el sol los asa. Sin bloqueador solar, ni sombrero, a menos que hayan confeccionado uno con paja como un espantapájaros desesperado. Y la peor parte es que aún tienen que trabajar. El golpe de calor simplemente se llama tomar un mal giro. Así que, están temblando en su propia choza, preguntándose si sus dedos de los pies llegarán a la primavera, o están sudando a través de su único par de calcetines mientras sus muslos se rozan hasta la perdición. Y lo único que nunca cambia, sin importar la estación, es que su ropa todavía pica, su comida sigue siendo terrible y su próximo trabajo sigue esperando. Bienvenidos al control climático, estilo medieval. No hay ninguno. ¿Se sienten sedientos? ¿Necesitan refrescarse? ¿Quieren salpicar un poco de agua en su cara para despertar de esta pesadilla húmeda de vida? Mala suerte. En la época medieval, el agua no es su amiga, sino que está tratando de asesinarlos en silencio. Comencemos con la bebida. El arroyo cercano se ve fresco, burbujeante y claro, como algo sacado de una película de fantasía. Pero alerta de spoiler, no lo es. Río arriba, alguien acaba de verter una vacinilla en él. Y si no eso, probablemente un cerdo muerto se esté descomponiendo en él. Parásitos, bacterias y todo el ejército microbiano de la Europa medieval aguardan en cada sorbo. Por eso la gente bebía cerveza. Sí, cerveza, incluso los niños. Pero antes de que se imaginen a los niños medievales haciendo keg stands, entiendan que era cerveza pequeña, baja en alcohol y alta en supervivencia. La elaboración hervía el agua, por lo que era más segura que lo que fluyera por la zanja del pueblo. El vino era otra opción si eran lo suficientemente ricos como para permitírselo y no les preocupaba funcionar correctamente antes del mediodía. ¿Qué hay del baño? Seguramente el agua se usaba para limpiar. En teoría, sí. En la práctica, absolutamente no. Verán, en aquel entonces, la gente creía que bañarse realmente abría sus poros y dejaba entrar la enfermedad. Así es, lavarse se consideraba médicamente arriesgado. Aparentemente, estaban más limpios y nunca quitaban la capa protectora de suciedad adherida a su piel.
Los baños comunales existían, pero rápidamente se ganaron la reputación de ser lugares para chismes, escándalos y, a veces, actividades extracurriculares medievales completas. Así que, naturalmente, la iglesia se involucró y cerró muchos. Incluso si quisieran bañarse, era una producción completa. Tendrían que buscar agua del pozo, hervirla sobre un fuego, llenar una bañera de madera que goteaba y luego rezar para que nadie más en la casa la usara antes que ustedes, o peor, después. Y el agua de lluvia se recogía en barriles abiertos donde los pájaros hacen caca, los insectos se reproducen y el musgo prospera. Suena refrescante, ¿verdad? Así que, ya sea que vaya a entrar en su boca, en su cuerpo o en sus cultivos, el agua en la Edad Media es menos una fuente de vida y más una apuesta. Un sorbo equivocado y pasan sus últimos días sudando en una cama de paja, agarrándose el estómago y contemplando todas sus elecciones de vida. La próxima vez que beban agua del grifo, levanten una copa por nuestros antepasados. No tenían el lujo de la hidratación sin peligro, así que bebieron el agua. O tal vez no lo hicieron, tal vez simplemente se golpearon el dedo del pie con una roca con forma de decepción. De cualquier manera, están enfermos, necesitan ayuda, necesitan un médico. Mala suerte, viven en la Edad Media, donde la medicina es realmente solo tortura cortés con un título en teología. Comencemos con el diagnóstico. Todo lo que les pasa, ya sea tos, erupción, hueso roto o la plaga rastrera, es causado por el desequilibrio de sus humores. Los 4 humores eran sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. Según la ciencia medieval, su salud depende de mantenerlos equilibrados, como una especie de sopa interna. ¿Tienen fiebre? ¿Demasiada sangre? La respuesta: sangría. Así es, drenemos su fuerza vital en un cuenco usando una hoja roma o una sanguijuela hambrienta. Y sí, los barberos a menudo eran los que lo hacían. Imaginen cortarse el pelo y una extracción de hemoglobina en una sola sentada. 2 por 1, nena. ¿Se sienten tristes o ansiosos? Eso es claramente un exceso de bilis negra. La cura: laxantes, tal vez una purga herbal caliente o simplemente oraciones y una compresa fría mientras todos evitan el contacto visual con ustedes y comienzan a tallar su ataúd. Ahora, si se rompen un hueso o contraen una herida fea, están en verdaderos problemas. No hay anestesia a menos que cuenten el desmayo por el dolor. La cirugía se realiza con cuchillos que no se han limpiado desde las cruzadas. Las herramientas se calientan sobre el fuego, no para esterilización, sino porque simplemente se ven más aterradoras de esa manera. Los antibióticos están a siglos de distancia. La teoría de los gérmenes aún no se ha inventado. ¿Creen que la enfermedad proviene del aire viciado o de que Dios está molesto con sus fallas morales? ¿Les duele el estómago? Deben haber sido sus pensamientos pecaminosos. Espero que les guste confesar mientras vomitan. Si su condición empeora, serán tratados con más sanguijuelas, posiblemente algunos escarabajos triturados y un sacerdote junto a su cama dando los últimos ritos por si acaso. En este punto, se están preparando para la cura conocida como muerte. Y si por algún milagro se recuperan, todos simplemente asumen que Dios se apiadó de ustedes. El médico se lleva todo el crédito y la sanguijuela es ascendida. Así que sí, en la Edad Media, la medicina se trata menos de curar y más de sobrevivir a la cura. Después de un largo día de trabajo, piojos y sanguijuelas, finalmente es hora de comer. Regresan arrastrando los pies a su choza, con el estómago rugiendo, listos para la única alegría que queda en la vida, una comida caliente. Malas noticias, su comida probablemente esté tratando de matarlos. Comencemos con lo básico. La conservación de alimentos realmente no existe. No hay refrigerador, ni congelador, solo sal, humo o la esperanza de que el aire invernal mantenga las cosas frescas. Su carne, si tienen la suerte de tenerla, ha estado colgada durante días, cubierta de moscas, marinada en salmuera cuestionable y posiblemente compartida con una rata o 2. El pan es la piedra angular de la dieta medieval, pero incluso eso no es seguro. En los años de malas cosechas, los campesinos desesperados lo rellenan con corteza, aserrín o incluso arcilla para hacerlo rendir. Y si es temporada de centeno, hay una bonificación, cornezuelo, un hongo que causa convulsiones, alucinaciones y, a veces, la muerte. Es como comer pan mezclado con LSD y tétanos. Verduras, solo si están en temporada. ¿Y saben que siempre está en temporada? Nabos,
tantos nabos, hervidos, hechos puré o flotando en potaje, que, si recuerdan del capítulo 3, es básicamente un pantano caliente de ingredientes misteriosos que ha estado hirviendo a fuego lento desde el funeral de su bisabuelo. La fruta puede estar disponible en otoño, pero se pudre rápidamente y el azúcar es rara, cara y acaparada por los ricos para mostrar sus dientes ennegrecidos. Los lácteos son otra apuesta. La leche fresca se echa a perder en horas. La mantequilla y el queso están mejor, pero están cargados de bacterias. La gente los come de todos modos porque, francamente, es eso o masticar el cuero de su bota. Y hablemos de condimentos. Especias como pimienta, canela o nuez moscada, valen más que el oro. Para el campesino promedio, el sabor proviene de las cebollas, la sal, si tienen suerte, y el dolor. La mayoría de las comidas saben a arpillera húmeda espolvoreada con tristeza. Pero la comida no es solo un peligro para la salud, sino también político. Los animales de caza pertenecen al Señor, no a ustedes. Si los atrapan cazando furtivamente un conejo, podrían ser multados, encarcelados o incluso ejecutados. Así es, su cena podría hacer que los ahorquen. Así que, mientras se sientan a comer su estofado gris a la luz de las velas parpadeantes, recuerden que cada bocado es un riesgo, pero comen de todos modos, porque en la Edad Media, la comida no nutre, sino que los prueba. Ya es de noche. Han trabajado, sufrido y apenas han digerido su estofado sospechoso. Podrían pensar que el día está llegando a su fin, pero no se relajen demasiado porque Dios está mirando. También lo está el sacerdote y también su vecina Agnés, quien absolutamente los delatará si faltan a misa. En la Europa medieval, la religión no es solo parte de la vida, sino que es la vida. La Iglesia controla su calendario, sus leyes, su educación, si saben leer, su nacimiento, matrimonio, muerte y todo lo demás. Piensen en ella como su casero espiritual y siempre están atrasados en el alquiler. Cada día está estructurado en torno a las campanas de oración. La campana de la iglesia del pueblo suena por la mañana, al mediodía y por la noche, no porque la gente necesite recordatorios, sino porque faltar a la oración es un pecado. Olvidan inclinarse, pecado. Comen carne un viernes, pecado. Piensan en la esposa de su vecino en ese sueño, doble pecado. Y sí. Aquí está la traducción al español, interpretada y ligeramente expandida, del texto proporcionado. El infierno es muy real. Vívido, de hecho. Los sacerdotes lo describen con todo lujo de detalles, ríos de fuego, lagos de sangre hirviendo, demonios con horcas y lamentos eternos. Si la peste no te asusta, la condenación eterna sin duda lo hará. No puedes leer la Biblia por ti mismo porque está escrita en latín, una lengua reservada para los monjes, el clero y ese niño noble que se cree demasiado bueno para ensuciarse. Dependes de la iglesia para que interprete todo por ti. Eso significa que si el sacerdote dice que tu mala cosecha se debe a que no rezaste lo suficiente, bueno, es hora de arrodillarse con más fervor. Los diezmos, 1/10 parte de todo lo que posees, son obligatorios. Si cultivas trigo, entregas trigo. Si crías gallinas, entregas huevos. Si no tienes nada, felicidades, estás espiritualmente en bancarrota y financieramente condenado. Los días festivos son días sagrados. Docenas de ellos. Y si bien ofrecen descansos del trabajo, no son para divertirse. Por lo tanto, debes asistir a misa, ayunar, confesar tus pecados y recordarte a ti mismo que la alegría es un peligroso capricho. Cuestionar a la iglesia es peligroso, los herejes son quemados, las brujas ahogadas, los blasfemos azotados y los escépticos rápidamente reconvertidos. Así que sigues el protocolo. Cantas. Te inclinas. Rezas para que tu alma, después de soportar esta vida cubierta de mugre, finalmente aterrice en el paraíso, asumiendo que le caes bien al sacerdote. Porque en la Edad Media, Dios puede ser misericordioso, pero la Iglesia, no tanto. Si creías que ser un campesino medieval era difícil, intenta hacerlo como mujer, toda la inmundicia, el hambre y el miedo, más el parto, la servidumbre y la invisibilidad social. En la Edad Media, ser mujer es como jugar en modo difícil, sin pociones de salud y sin botón de reinicio. Desde el nacimiento, el camino de una niña está prácticamente definido. Casarse joven, tener hijos, servir a tu marido, morir cansada. La educación es poco probable. A menos que seas de una familia noble y te envíen a un convento, tu desarrollo intelectual se detiene cuando aprendes a batir mantequilla y remendar una túnica.
el matrimonio ocurre temprano. Muy temprano. No es raro estar prometida a los 12 años y embarazada a los 14. No se trata de amor, sino de tierras, ganado y alianzas. Tu opinión no es necesaria. Una vez casada, básicamente eres propiedad de tu marido. Tu trabajo es producir herederos, alimentar a todos, mantener la casa en funcionamiento y no quejarte, porque quejarte podría hacer que te tilden de quejica o, peor aún, de bruja. Esa etiqueta viene con un ahogamiento o una quema de cortesía, dependiendo de la moda local. El parto es una lotería de la muerte. No hay atención prenatal, ni herramientas estériles, ni anestesia. Las parteras hacen lo que pueden, pero incluso las complicaciones menores pueden significar la muerte para la madre, el niño o ambos. Algunas mujeres sobreviven a 10 embarazos, muchas no sobreviven a ninguno. Pero no te preocupes, una vez que el bebé nace, tu trabajo aumenta. Ahora tienes un bebé gritando en una choza llena de piojos, y se espera que amamantes, cocines, limpies y sigas ayudando en los campos. No tienes descanso. Tú eres el descanso para todos los demás. Si no estás casada, eres sospechosa. Si eres viuda, eres vulnerable. Si eres franca, eres peligrosa. Las mujeres que no se conformaban a menudo eran acusadas de brujería, especialmente si tenían conocimiento sobre hierbas, una personalidad fuerte o simplemente miraban a alguien de forma extraña en un martes lluvioso. Incluso en la iglesia, tu papel es limitado. Las monjas vivían bajo reglas estrictas, no hablar sin permiso, no tener libertad de movimiento y su valía espiritual siempre estaba por debajo de la de los hombres. En resumen, si eres una mujer en la Edad Media, se espera que resistas, obedezcas, te reproduzcas y sufras en silencio, idealmente mientras sonríes. Porque incluso en una época de sufrimiento universal, de alguna manera se esperaba que las mujeres sufrieran con gracia. Hasta ahora, has luchado contra la inmundicia, el hambre, la injusticia social y posiblemente una cabra. Pero justo cuando crees que tu día no puede empeorar, llega la violencia, ruidosa, sangrienta y a menudo completamente aceptable según los estándares medievales. Seamos claros, la Edad Media no fue pacífica. La idea de la ley y el orden significaba, en su mayoría, esperar que el señor local no estuviera de mal humor. La violencia está en todas partes, en el hogar, en las calles, en el campo de batalla, en las disputas de la iglesia y, a veces, en la fila del horno de pan comunal. El crimen es común, el castigo es brutal y la justicia es más un espectáculo que una protección. Si robas una hogaza de pan, podrías perder una mano, si te acusan de mentir, podrían perforarte la lengua, si chismorreas demasiado, te espera la brida de la chismosa, una máscara de metal atada a tu cabeza con una barra en la boca, para corrección, por supuesto. Digamos que te acusan de algo grave, herejía, robo, brujería. ¿Cómo demuestras tu inocencia? Siendo torturado, obviamente. Bienvenido al juicio por ordalía. En una versión, metes la mano en agua hirviendo para sacar una piedra. Si se cura sin infección en 3 días, eres inocente. Si no, eres culpable. Otra opción, te arrojan a un río. Si te hundes, eres inocente y probablemente muerto. Si flotas, eres culpable y serás castigado de todos modos. Es como un programa de juegos medieval donde el premio es la supervivencia y el anfitrión está activamente en tu contra. Y si te condenan a muerte, eso es un evento público. Las ejecuciones se llevan a cabo frente a multitudes que vitorean, ahorcamientos, decapitaciones, quemas. A veces la gente trae bocadillos. Es el equivalente medieval de la televisión por cable. La violencia doméstica es completamente normal. Los maridos tenían permitido, incluso se esperaba, que disciplinaran a sus esposas e hijos. Las peleas callejeras eran comunes. Podría ser golpeado solo por mirar mal al caballo de un noble. Y la guerra siempre estaba latente, rencillas locales, disputas territoriales, cruzadas religiosas. Siempre hay alguien marchando para apuñalar a otro en nombre del honor, de Dios o del aburrimiento. La violencia no es una falla de la sociedad en la Edad Media, es la sociedad. Todos viven con el conocimiento constante de que la vida es frágil, la justicia es arbitraria y tu vecino podría aplastarte la cabeza por un cerdo. Así que camina con cuidado, mantén la vista baja y nunca confíes en nadie que tenga un garrote. En este punto, has sobrevivido a los piojos, las sanguijuelas, la miseria sin lavandería y la amenaza inminente de un desmembramiento público.
pero ahora llega el capítulo final de la mayoría de las vidas medievales, una muerte temprana y poco glamorosa. Si estás vivo y aún respiras después de los 40 años, eres prácticamente una celebridad. Incluso podrían referirse a ti como el viejo, que es menos un apodo y más un milagro estadístico. Analicemos esto. La esperanza de vida promedio ronda los 30 o 40 años, pero esa cifra se ve muy afectada por la mortalidad infantil. Casi la mitad de todos los niños morían antes de llegar a los 5 años. Enfermedad, desnutrición o un mal invierno era todo lo que hacía falta. No hay vacunas, ni antibióticos, ni esperanza. Si sobrevivías a la infancia, entrabas en la edad adulta ya exhausto. El trabajo comenzaba tan pronto como podías caminar erguido, y a los 25 años tus articulaciones crujían como la puerta de un monasterio. Es posible que te faltaran varios dientes, un dedo y la mayor parte de tu optimismo original. Las mujeres enfrentaban un desafío particularmente mortal, el parto. Era una de las principales causas de muerte para las mujeres medievales. No hay analgésicos, ni intervención médica, solo oración, agua caliente y alguien que te tome de la mano mientras te desangras en un catre relleno de paja. Para los hombres, los peligros eran diferentes, pero igualmente implacables: accidentes agrícolas, infecciones por heridas menores, la furia ebria de un vecino, una cruzada que salió mal. Incluso caminar al mercado podía ser arriesgado si te cruzabas con un bandido aburrido o un recaudador de impuestos enojado. La muerte también podía llegar silenciosamente a causa de la peste, que convertía las ciudades en cementerios de la noche a la mañana, o del hambre, que podía durar temporadas enteras, diezmando aldeas enteras, o de la mala suerte, como comer grano en mal estado y pasar tus últimas horas alucinando y gritando a las paredes. Y los funerales. Tenías suerte si te daban uno. Los cuerpos a menudo eran enterrados rápidamente para evitar enfermedades. Sin embalsamamiento, sin ataúdes pulidos, solo un agujero, algunas oraciones murmuradas y un montículo poco profundo de tierra, si quedaba suficiente espacio en el cementerio de la iglesia. Así que sí, en la época medieval, la vida era brutal, corta y constantemente asediada por la muerte en todas sus formas casuales. No te jubilabas, simplemente dejabas de aparecer. Y hablando de salidas, pasemos a tu capítulo final. El sueño medieval muere. Entonces, ¿cómo ha ido tu día? Te has despertado en la inmundicia, te has aliviado en un cubo, te has cepillado los dientes con ilusiones, casi te has desmayado por el hambre, has trabajado hasta que tu columna vertebral ha suplicado clemencia, te has rascado a través de lana que pica, has rezado para no contraer la peste y apenas has esquivado una ejecución pública por poseer una ardilla. Bienvenido a un solo día en la Europa medieval. ¿Sigues soñando con convertirte en caballero? Piénsalo de nuevo. Esa versión romantizada de la Edad Media. Gallardos espadachines, nobles damas en torres, batallas heroicas y festines en grandes salones iluminados con velas. Es un mito pulido por cuentos de hadas y libros de fantasía. En verdad, el mundo medieval era áspero, cruel y profundamente injusto. La jerarquía lo era todo. Si nacías pobre, te quedabas pobre. Si nacías rico, felicidades, tenías más posibilidades de sobrevivir, pero aún estabas a una mala sopa de la disentería y un entierro apresurado. Incluso los nobles no eran inmunes a la miseria. Los castillos eran corrientes de aire, refrigeradores de piedra llenos de pulgas, humo y matrimonios por motivos políticos. Claro, tenías una capa de piel y una copa de vino, pero también un 50% de posibilidades de morir en una escaramuza o por una astilla infectada. No era exactamente lujo. Los tiempos más simples no eran simples, eran implacables. Todo tomaba más tiempo. Todo dolía más. Todo, desde el parto hasta la masticación, tenía consecuencias. La vida era supervivencia, no ocio. Y si encontrabas un momento tranquilo para pensar, para soñar, para imaginar algo mejor, no había mucho que pudieras hacer con ello. No había movilidad ascendente, ni medicina moderna, ni internet para buscar qué es esta extraña erupción. Vivías, sufrías, trabajabas y morías en un radio de 16 kilómetros de donde naciste. Pero aquí está la parte más salvaje. A pesar de todo esto, la gente todavía reía, cantaba canciones, contaba historias, se enamoraba y encontraba un significado. No porque la vida fuera fácil, sino porque los humanos son así de tercos. Incluso en los capítulos más oscuros, hacían espacio para la luz. Así que esta noche,
Cuando te deslices en tu cama limpia con plomería interior, antibióticos y calefacción central, tal vez dale una silenciosa gracias al mundo moderno y a tus antepasados que lucharon contra las ratas, el hambre y el feudalismo, para que tú no tuvieras que hacerlo. Mucho antes de ser Catalina la Grande, emperatriz de toda Rusia, maestra de la reforma e icono de la ambición, era simplemente Sofía. Nacida como Sofía Federica Augusta de Anhalt-Zerbst en 1729, era hija de una familia principesca alemana relativamente oscura. Su pequeño ducado en Pomerania ofrecía poco en términos de poder, pero Sofía misma tenía algo que ningún título podía proporcionar: una inteligencia afilada como una navaja, un encanto implacable y un hambre silenciosa y ardiente de grandeza. Su educación fue estricta. Su madre, Joana, era fría y calculadora, no una figura cálida y nutritiva, sino una arribista obsesionada con el estatus. El padre de Sofía, un oficial prusiano, era más distante que disciplinario. Desde muy joven, Sofía aprendió a caminar por la delgada línea entre la obediencia y la astucia. Leía vorazmente, hablaba varios idiomas y aprendió a observar una habitación antes de hablar en ella, habilidades que pronto se convertirían en herramientas de supervivencia en una de las cortes más brutales de Europa. Cuando la emperatriz rusa Isabel Petrovna comenzó a buscar una esposa para su heredero, el gran duque Pedro miró más allá de las fronteras de Rusia. El propio Pedro era de ascendencia alemana, y la emperatriz Isabel creía que una novia extranjera, flexible y agradecida, sería más fácil de controlar. Sofía encajaba a la perfección: sangre noble, fe luterana, que se vería obligada a abandonar, y una reputación de gracia y humildad. Con solo 14 años, Sofía fue convocada a Rusia. Llegó a la helada capital de San Petersburgo en 1744, vistiendo finas telas alemanas y una sonrisa diplomática. Su madre la empujó hacia adelante como a una pieza de ajedrez. Sofía, sin embargo, tenía su propio juego en mente. Para ser aceptada en la sociedad rusa, se convirtió a la ortodoxia, tomando el nombre de Ekaterina Alexeyevna, Catalina. La ceremonia fue pública, simbólica y transformadora. No solo estaba cambiando de religión, sino que estaba quemando el puente detrás de ella, entrando en un imperio extranjero sin posibilidad de retorno. Nadie que viera a esa tranquila adolescente con un abrigo adornado de pieles podría haber predicho lo que vendría después: traición, revolución, ilustración e imperio. Pero desde el momento en que Sofía puso un pie en la corte rusa, dejó de ser un peón y comenzó a planear cómo convertirse en reina. El matrimonio de Catalina con el gran duque Pedro estaba destinado a asegurar su lugar en la realeza rusa, pero desde el principio se sintió más como una jaula que como una corona. Pedro, heredero al trono ruso, no era el apuesto príncipe de los cuentos de hadas. Torpe, inmaduro y obsesionado con los soldaditos de juguete, estaba mucho más interesado en jugar a juegos de guerra en sus aposentos que en gobernar un imperio o mostrar afecto a su nueva esposa. Algunos relatos incluso sugieren que se negó a consumar el matrimonio durante años. Idolatraba a Federico el Grande de Prusia y resentía a la corte rusa que lo había adoptado. En contraste, Catalina abrazó Rusia con una feroz determinación. Aprendió el idioma, estudió su historia y memorizó los rituales ortodoxos. Quería pertenecer, Pedro quería escapar. Esta incompatibilidad no era solo emocional, sino política. La corte rusa era un nido de víboras de chismes, paranoia y brutales juegos de poder. La emperatriz Isabel todavía gobernaba con autoridad absoluta, pero su salud estaba en declive. Todos sabían que se avecinaba una transición, y todos tenían una agenda. Catalina era vigilada constantemente, sus cartas eran leídas, sus amistades monitoreadas y cada uno de sus movimientos escrutados. No podía confiar en su marido, ni en su madre, que seguía susurrándole al oído en nombre de intereses extranjeros, ni siquiera en sus sirvientes. En este mundo, las alianzas podían convertirse en acusaciones de la noche a la mañana. Pero Catalina no era ninguna tonta. Aprendió a jugar los juegos de la corte en silencio, cultivando aliados en las sombras. Encantó a los oficiales militares, se hizo amiga de los eruditos y se ganó una reputación de dignidad y moderación, en marcado contraste con las rabietas infantiles de su marido y su abierto desprecio por las tradiciones rusas. A puerta cerrada, Catalina comenzó a leer a pensadores de la Ilustración como Voltaire y Montesquieu. Mientras que otros la veían como una joven consorte, ella estaba construyendo una visión, no solo para sí misma, sino para Rusia, una nación de fuerza, educación y razón. Pero había un problema: cuanto más vivía Pedro, más tiempo permanecía Catalina en el limbo, una esposa sin poder de un hombre no apto para gobernar.
así que esperó, observó y planeó. Sabía que el trono ruso no se heredaría, tendría que ser tomado. En 1762, después de casi 2 décadas de esperar, observar y maniobrar en silencio, Catalina vio su momento y lo aprovechó con una precisión asombrosa. La emperatriz Isabel había muerto, y Pedro, ahora Pedro III, era finalmente zar, pero su reinado comenzó a desmoronarse casi de inmediato. En solo unos meses, Pedro alienó a la Iglesia, ofendió a la nobleza, insultó al ejército y prodigó elogios a Prusia, el antiguo enemigo de Rusia. Revirtió políticas clave, humilló al clero y habló abiertamente sobre divorciarse de Catalina para casarse con su amante. La corte, ya desconfiada de su comportamiento errático, se enfrió. El ejército, lleno de generales leales a Catalina, murmuraba en los pasillos. Incluso los rusos comunes, devotos y patriotas, veían a Pedro como una marioneta extranjera que se burlaba de sus tradiciones. Catalina, observando todo esto desarrollarse, hizo su movimiento. En julio de ese mismo año, mientras Pedro estaba fuera en su palacio de verano, Catalina lanzó un golpe de estado incruento. Apoyada por oficiales militares clave, incluyendo a su amante, Grigori Orlov, y a sus influyentes hermanos, cabalgó por San Petersburgo con todo su fasto, fue proclamada emperatriz Catalina II y se ganó la lealtad de la poderosa Guardia Imperial. Pedro, tomado por sorpresa y sin aliados, se rindió en cuestión de días. Fue puesto bajo custodia y, poco después, encontrado muerto en circunstancias misteriosas. Oficialmente, se informó que se trataba de un cólico hemorroidal, extraoficialmente, fue asesinato. Catalina era ahora emperatriz, no por nacimiento, no por matrimonio, sino por voluntad, ingenio y audacia. Fue algo sin precedentes. Una mujer nacida en el extranjero, sin un reclamo legítimo, había tomado el trono ruso sin una sola batalla, pero su verdadero desafío apenas comenzaba. Tenía que transformar esa audaz toma de poder en un legado duradero. ¿La aceptaría Rusia? ¿La respetaría la nobleza? ¿Podría mantener unido el imperio sin ser víctima del mismo destino que su marido? Catalina entendió que el poder ganado a través de la intriga podía perderse con la misma facilidad. Necesitaba gobernar no como una intrigante, sino como una visionaria. Y así comenzó su transformación de una conspiradora cuidadosa a una emperatriz reformadora, una que redibujaría fronteras, abrazaría la Ilustración y redefiniría lo que significaba ser una mujer en el poder. Una vez que Catalina tuvo la corona, podría haberse contentado con su poder, pero no lo hizo. Tenía algo más grande en mente que simplemente sentarse en un trono, quería transformar Rusia, y no solo militar o políticamente, sino intelectualmente. Mientras que Pedro había adorado a Federico el Grande y a los soldaditos de juguete, Catalina idolatraba a Voltaire, Diderot y a los audaces pensadores de la Ilustración. Creía en la razón, el progreso, la educación y en el papel de un monarca como servidor del pueblo, incluso si ella misma gobernaba con autoridad absoluta. Catalina no solo leyó la filosofía de la Ilustración, la vivió. Se carteó directamente con Voltaire durante más de 15 años, halagándolo mientras defendía su autocracia. Invitó a Diderot a su corte e incluso compró toda su biblioteca para apoyarlo financieramente. A puerta cerrada, estudió textos legales, debatió reformas y elaboró políticas para modernizar el imperio. Su reinado temprano estuvo lleno de esfuerzos para codificar la ley rusa. Formó la Comisión Legislativa en 1767, un ambicioso proyecto destinado a reescribir todo el código legal de Rusia. La propia nakaz o instrucción de Catalina era un manifiesto político disfrazado, uno que hablaba de igualdad ante la ley, los peligros de la tortura y la responsabilidad de los gobernantes de servir al bien común. Para una emperatriz en la Rusia del siglo XVIII, era radical, pero los ideales de la Ilustración tenían que sobrevivir a las realidades de Rusia, una tierra vasta, feudal y profundamente conservadora, gobernada por nobles a los que les gustaban sus siervos exactamente donde estaban, debajo de ellos. Catalina lo sabía. Si bien abogó por la reforma, se movió con cuidado. Abolió algunas formas de tortura, amplió el acceso a la educación secular y construyó escuelas y bibliotecas, pero también reafirmó el control de la nobleza sobre sus siervos para mantenerlos leales. Este fue el acto de equilibrio de Catalina, una reina filósofa en público, una emperatriz práctica en privado. Caminó por una cuerda floja entre la ideología y la supervivencia, entre los brillantes salones de París y la cruda política de Moscú. Su visión para Rusia era audaz, pero siempre calculada. En muchos sentidos, Catalina no estaba tratando de hacer que Rusia fuera europea,
Estaba tratando de hacer que Rusia fuera moderna en sus propios términos, y eso significaba reforma, sí, pero con una mano de hierro en un guante de terciopelo. Catalina no se contentó con reformar Rusia desde dentro, quería expandirla hacia afuera, para convertirla en un imperio digno de temor, admiración y envidia. Donde Pedro el Grande había abierto una ventana hacia el oeste, Catalina apuntó a derribar las paredes. Bajo su liderazgo, las fronteras de Rusia se extendieron más que nunca. Libró guerras no solo para defender su corona, sino para remodelar el mapa de Europa. Una de sus campañas más significativas fue contra el Imperio Otomano. Estas guerras, libradas en oleadas a lo largo de las décadas de 1760 y 1770, no se trataban solo de territorio, se trataba de influencia. Catalina se veía a sí misma como la libertadora de los cristianos ortodoxos que vivían bajo el dominio musulmán y como la legítima protectora de Europa del Este. Bajo generales como Alexander Suvorov y Grigori Potiomkin, Rusia capturó regiones clave, incluyendo Crimea, la costa norte del Mar Negro y el acceso a puertos de aguas cálidas, algo que los zares rusos habían codiciado durante generaciones. Estas victorias no fueron solo militares, fueron simbólicas. Con cada conquista, Catalina envió un mensaje: Rusia ya no era la prima lejana y atrasada de Europa, era una fuerza continental. También dirigió su mirada hacia el oeste. En una serie de acuerdos y maniobras diplomáticas, Catalina participó en las particiones de Polonia, dividiendo la atribulada mancomunidad polaco-lituana junto con Austria y Prusia. Al final de la tercera partición en 1795, Polonia fue borrada del mapa, y Rusia reclamó vastas nuevas tierras y millones de nuevos súbditos. Pero Catalina no solo conquistó con ejércitos, también colonizó con ideas. Se construyeron nuevas ciudades, se ampliaron las rutas comerciales y se invitó a colonos alemanes a cultivar las tierras agrícolas rusas. El imperio se convirtió en un mosaico, desde el helado Báltico hasta las costas bañadas por el sol del Mar Negro. Y a través de todo esto, Catalina siguió siendo la fuerza central, leyendo informes, emitiendo órdenes y supervisando personalmente la forma de su imperio en expansión. Los críticos la acusarían de ser ambiciosa, incluso imperialista, pero para Catalina, la expansión no era ambición, era destino. Una gran gobernante, creía ella, se medía no solo por sus ideas, sino por sus fronteras. No solo quería gobernar Rusia, quería rehacerla como un imperio civilizado, temido por sus enemigos, respetado por sus pares y leal solo a ella. A pesar de toda su brillantez y poder, Catalina la Grande también fue famosa por lo que sucedía a puertas cerradas en el palacio, y no todo se susurraba en las bibliotecas. La vida privada de Catalina se convirtió en uno de los aspectos más comentados de su reinado. Tuvo amantes, no solo uno o dos, sino un desfile cuidadosamente seleccionado de ellos, muchos décadas más jóvenes, a menudo guapos y a veces políticamente influyentes. No los ocultaba, de hecho, a menudo los recompensaba con títulos, propiedades y pensiones si se portaban bien. Si no, eran discretamente despedidos, a veces con un cortés agradecimiento y un ascenso. Entre los más importantes de estos amantes estaba Grigori Potiomkin, un hombre tan brillante como audaz. Su relación desdibujó las líneas entre el romance, la política y la sociedad. Algunos historiadores creen que incluso pudieron haberse casado en secreto. Juntos, dieron forma a campañas militares, proyectos de colonización y a la transformación del sur de Rusia. Potiomkin no era solo un amante, era su cogobernante en muchos sentidos. Aún así, Europa no podía pasar por alto el escándalo. Los chismes abundaban. Folletos satíricos la pintaban como lujuriosa, insaciable, incluso desquiciada. Y después de su muerte, los rumores solo empeoraron, el más infame siendo el cuento completamente falso y grotesco que involucraba a un caballo, difundido por sus enemigos para difamar su legado. Pero, ¿por qué la obsesión? Simple, Catalina era una mujer que ejercía el poder sin disculparse. Y en un mundo donde se esperaba que las gobernantes femeninas fueran vírgenes santas o figuras trágicas, ella se negó a interpretar el papel. Vivió, amó y gobernó en sus propios términos, y eso la hizo peligrosa. Irónicamente, mientras que sus críticos la pintaban como inmoral, la propia Catalina era profundamente filosófica sobre el amor y la sexualidad. Creía que el placer era una parte natural de la vida y que las relaciones personales no tenían por qué amenazar la responsabilidad pública. Separó la emoción de la gobernanza, una hazaña que pocos gobernantes masculinos lograron. En realidad, sus relaciones eran a menudo estratégicas, se rodeaba de hombres leales, capaces y políticamente útiles,
y cuando dejaban de serlo, los dejaba ir, por lo general con una sonrisa y una generosa jubilación. La vida amorosa de Catalina no debilitó su gobierno, fue parte de su estrategia, una mezcla de pasión y poder que la hizo inolvidable, envidiada y temida. A pesar de todo su carisma y control, el reinado de Catalina no estuvo exento de peligros, y en 1773, ese peligro llegó en la forma de un cosaco barbudo llamado Yemelián Pugachov. Él no era un rebelde ordinario. Pugachov afirmaba no ser otro que Pedro III, el difunto marido de Catalina. Según él, había sobrevivido al golpe y ahora regresaba para reclamar el trono de la usurpadora alemana. Era absurdo. Pedro había muerto hace mucho tiempo, pero para las clases bajas oprimidas y exhaustas de Rusia, la afirmación no necesitaba ser cierta, solo necesitaba ofrecer esperanza. Pugachov prometió liberación, el fin de la servidumbre, la reducción de impuestos y tierras para el pueblo llano. Sus palabras encendieron una llama en toda la región del río Volga, especialmente entre los campesinos y los viejos creyentes de Ksak. En una época en que la brecha entre nobles y siervos se había ampliado brutalmente, sus promesas sonaban a salvación. La rebelión de Pugachev se convirtió en el mayor levantamiento campesino de la historia rusa. Se tomaron ciudades, cayeron fortalezas, nobles fueron masacrados. Por un momento aterrador, pareció como si el propio imperio pudiera fracturarse. Catalina se sintió sacudida. No se trataba de una guerra extranjera que pudiera ganar con caballería y tratados. Se trataba de una revuelta desde dentro de su propio pueblo, que se alzaba contra el sistema que ella gobernaba. Pero Catalina no entró en pánico, sino que actuó con decisión. Envió fuerzas militares profesionales para aplastar la rebelión sin piedad. Las fuerzas de Pugachev fueron derrotadas en 1774. Él fue capturado, exhibido en una jaula de hierro y, finalmente, decapitado en Moscú, una advertencia pública para todos los que se atrevieran a seguirlo. Después, Catalina redobló sus esfuerzos en el orden y el control. Sus sueños de liberar a los siervos se desvanecieron silenciosamente en el silencio. La rebelión le había mostrado los límites de la Ilustración en un país aún encadenado por el feudalismo. Ahora se apoyaba más en la nobleza, que ofrecía lealtad a cambio de un control absoluto sobre sus siervos. Este fue un punto de inflexión. La emperatriz que una vez citó a Voltaire ahora priorizaba la estabilidad sobre la filosofía. La reforma se volvió cautelosa. La vigilancia aumentó. Incluso la rebelión susurrada debía ser sofocada antes de que tuviera aliento. Pugachev puede haber perdido la cabeza, pero dejó tras de sí una advertencia que atormentó a Catalina, que el poder construido sobre la desigualdad solo podía sostenerse hasta que la tormenta irrumpiera con estrépito. Cuando Catalina la Grande se acercaba a los últimos años de su vida, había gobernado Rusia durante más de 3 décadas, más que ninguna otra gobernante femenina en la historia rusa. Desde el momento en que tomó el poder, desafió las expectativas, remodeló su imperio y redefinió lo que una mujer y una monarca podían ser. Bajo el reinado de Catalina, Rusia se convirtió en una verdadera potencia europea. Su territorio se expandió en más de 500.000 kilómetros cuadrados, absorbiendo Crimea, partes de Polonia y extensiones de la costa del Mar Negro. No se trataba solo de victorias militares, sino de maniobras estratégicas, que aseguraban puertos de aguas cálidas y remodelaban el comercio. Pero su legado no solo se trazó en los mapas. Catalina también dejó una huella cultural. Ayudó a fundar el Museo del Hermitage, amasó una de las mayores colecciones de arte de Europa y mantuvo correspondencia con las mentes más brillantes de la Ilustración. Su corte se convirtió en un centro de sofisticación, arte y ambición intelectual. En un país a menudo considerado atrasado por los europeos occidentales, Catalina situó firmemente a Rusia en el mapa cultural. Modernizó la educación, fundando escuelas para niñas y promoviendo la impresión de libros. Introdujo la inoculación contra la viruela en Rusia, incluso recibiendo públicamente la vacuna ella misma, un acto de valentía científica en su época. Sin embargo, su reinado fue también de contradicciones. Aunque admiraba los ideales de la Ilustración, nunca liberó a los siervos. De hecho, extendió la servidumbre aún más profundamente en los territorios de Rusia. Sus reformas, aunque impresionantes, siguieron siendo en su mayoría de arriba abajo, diseñadas para pulir el imperio sin transformar realmente sus cimientos. Aún así, el gobierno de Catalina trajo estabilidad y ambición. Comprendió que el poder no se hereda, sino que se elabora, se gestiona y se defiende constantemente. Gobernó no por derecho divino, sino por fuerza de voluntad,
brillantez política e implacable cálculo. Fue llamada de muchas maneras: usurpadora, tirana, reformadora, seductora. Pero, sobre todo, fue eficaz. Cuando murió en 1796, Rusia era más rica, más grande y más formidable que lo había sido en siglos. Dejó tras de sí un trono seguro, un imperio expandido y una leyenda que perduraría durante siglos. Catalina no solo reinó, sino que gobernó con intelecto, estrategia y un control sin complejos de la historia. Y al hacerlo, se convirtió en algo más que una emperatriz, se convirtió en un mito. A pesar de todo su poder, expansión y legado perdurable, Catalina la Grande seguía siendo, en esencia, una mujer que navegaba en un mundo de hombres y lo remodelaba a su imagen. Detrás de los retratos imperiales y los decretos estatales había alguien profundamente consciente de lo precaria que era su posición. No nació rusa. Llegó al trono mediante un golpe de estado. Gobernó un imperio que no quería a una mujer al mando. Y, sin embargo, no solo perduró, sino que prosperó. Catalina nunca se contentó con ser ornamental. Leía constantemente, escribía sin cesar y nunca dejaba de aprender. Su agenda diaria era intensa, con horas dedicadas a leer informes, mantener correspondencia con potencias extranjeras, editar documentos estatales y gestionar una corte llena de facciones rivales. No se contentaba con simplemente sentarse en el trono, sino que lo trabajaba como una estadista nata. También era, en muchos sentidos, solitaria. Se rodeó de cortesanos, amantes y artistas, pero escribió en sus memorias sobre lo pocas personas en las que podía confiar realmente. Su hijo Pablo, en quien desconfiaba y a quien mantenía alejado de los asuntos de Estado, se convirtió en un hombre que temía que deshiciera todo su progreso. Su mayor asociación emocional, con Grigori Potemkin, se desvaneció en una profunda amistad, pero su muerte en 1791 dejó una herida que nunca se curó del todo. Catalina elaboró su imagen con cuidado. Comprendió el poder de la narrativa y lo ejerció mejor que la mayoría de los monarcas de su época. Se hizo pasar por madre de Rusia, monarca ilustrada, guerrera, emperatriz y amante de las artes. Pero debajo de esos roles había una mujer que había soportado el rechazo, la traición, el escándalo y la rebelión, y que siguió adelante. Cuando murió en 1796, dejó tras de sí un imperio transformado, pero también preguntas: ¿podría haber hecho más para acabar con la servidumbre? ¿Se vieron comprometidos sus ideales de la Ilustración por la política? ¿Fue más reformadora o gobernante? La historia la recuerda por el título que nunca se dio a sí misma, la Grande. No fue porque fuera impecable, bondadosa o justa, sino porque tomó el poder y lo ejerció en sus propios términos, en un tiempo y lugar donde se suponía que las mujeres no debían tener ninguno. No solo llevó la corona, sino que reescribió lo que significaba merecerla. En las profundidades húmedas de la selva de Chiapas, en el sur de México, las ruinas de Palenque susurran historias del antiguo mundo maya. Templos imponentes se elevan sobre el dosel, sus rostros de piedra caliza erosionados por el tiempo, pero aún rebosantes de secretos. Y en 1994, uno de esos secretos se reveló. Un equipo de arqueólogos mexicanos dirigido por Fanny López Jiménez estaba inspeccionando el Templo 13, una pirámide relativamente modesta junto al más famoso Templo de las Inscripciones, el lugar de enterramiento del poderoso rey Pacal el Grande. No se esperaba que el templo albergara mucho hasta que notaron algo extraño, una cámara oculta sellada debajo de la estructura. Ningún saqueador la había tocado. Estaba intacta. Cuando los arqueólogos irrumpieron y se adentraron en su interior, encontraron un sarcófago de piedra descansando en silencio. El aire era pesado por el peso de los siglos. Al abrir la tapa, polvo rojo se elevó como humo, un rojo brillante e impactante. El interior estaba cubierto de cinabrio en polvo, un sulfuro de mercurio tóxico utilizado ceremonialmente por los mayas. Y dentro de esa nube carmesí, yacía el esqueleto de una mujer. Había sido enterrada con cuidado y reverencia. Sus huesos eran frágiles pero intactos, su cráneo aún portaba una máscara de jade y su cuerpo estaba rodeado de ofrendas funerarias, collares, diademas, orejeras, todo ello elaborado con jade y concha. Todo en el entierro gritaba realeza. Sin embargo, no había ningún nombre inscrito, ningún glifo la identificaba. Era uno de los entierros femeninos más ricos jamás encontrados en Mesoamérica, y sin embargo era un enigma total. ¿Por qué fue enterrada en polvo rojo? ¿Quién era ella? ¿Era una reina, una sacerdotisa o quizás incluso la esposa de Pacal?
Los investigadores la llamaron la Reina Roja, y el nombre se quedó. Pero incluso con la ciencia forense moderna, no podían decir con certeza quién era, solo que había vivido alrededor del siglo VII, durante la Edad de Oro de Palenque. A diferencia de la mayoría de las tumbas mayas, la suya había sido escondida, intacta y aislada a propósito. Su entierro no era solo ceremonial, sino también espiritual. Esta mujer no debía ser recordada con palabras, sino a través del ritual, a través del color y a través del misterio que dejó tras de sí. La característica más inquietante de la tumba de la Reina Roja no eran sus joyas de jade ni el silencio de la cámara sellada, sino el polvo rojo, una espesa capa de cinabrio en polvo que cubría todo. El sarcófago, las paredes, sus huesos, incluso las ofrendas a su alrededor. Se adhería como sangre a la piedra. Para los mayas, esto no era un accidente. El cinabrio, hecho de sulfuro de mercurio triturado, era una de las sustancias más sagradas y peligrosas del mundo antiguo. Su vibrante color rojo no solo era visualmente llamativo, sino que simbolizaba la sangre, el renacimiento y la fuerza vital que conectaba los reinos humano y divino. El rojo era sagrado. Era el color del amanecer, del sacrificio, de la vida que emerge de la muerte. Y no era solo simbólico, sino también espiritual. Cubrir a los muertos con cinabrio era un ritual destinado a transformar el cuerpo, preservándolo no para la eternidad, sino para la transición. En la creencia maya, la muerte no era el final, sino un pasaje, un cruce hacia otra capa cósmica. Y así, la Reina Roja, quienquiera que fuera, estaba siendo preparada no solo para el entierro, sino para la deificación. Pero hay otra capa en esto. El cinabrio es tóxico. La exposición repetida puede provocar envenenamiento por mercurio, temblores, alucinaciones e incluso la muerte. Es probable que los mayas no entendieran la química, pero sentían su potencia. Era volátil, poderoso, peligroso. Bañar el cadáver en él era declarar que esta persona no era un mortal ordinario. En Palenque, muy pocos fueron enterrados con cinabrio. Pacal el Grande, el poderoso rey cuya pirámide domina el sitio, fue uno de ellos. Su cuerpo, como el de ella, también estaba saturado de polvo rojo. Ese detalle por sí solo generó especulaciones. ¿Era la Reina Roja su esposa, su madre o alguien de igual estatus divino? Su cráneo había sido colocado sobre una capa de piel de jaguar, otro símbolo sagrado. A su alrededor, agujas de hueso, hojas de obsidiana y figuritas de jade en miniatura insinuaban rituales realizados durante su vida o en su honor a su muerte. Cada parte de su entierro contaba una historia sin palabras, una historia de poder envuelta en secreto, una mujer preparada para cruzar al inframundo, no en silencio, sino en ceremonia, empapada en el color del sacrificio. Rodeando los restos empapados de carmesí de la Reina Roja, había un mundo de silencio, interrumpido solo por el brillo del jade, la concha y la obsidiana. No eran meros adornos, sino ofrendas, cada una cuidadosamente elegida para acompañarla en el viaje al más allá maya, el Xibalbá. A sus lados había collares de jade, pesados y fríos, sus superficies pulidas aún radiantes después de 1300 años bajo tierra. El jade no solo era hermoso, sino también sagrado. Los mayas lo consideraban un símbolo de la vida eterna. Representaba el verde del maíz, la vitalidad de la selva y el aliento de los dioses. Solo la élite era enterrada con jade. Para la Reina Roja, cubría su pecho, sus muñecas y sus orejas, una clara señal de que en vida ejerció influencia, tal vez incluso favor divino. Uno de los objetos más inquietantes era la máscara funeraria de jade colocada delicadamente sobre su rostro. A diferencia de las máscaras de oro de Egipto, esta era sutil, construida con docenas de pequeñas piezas de mosaico dispuestas para imitar los contornos de su cráneo. La máscara servía para una función ritual, proteger el alma, preservar la identidad y presentarla como divina a los ojos de los dioses. Esparcidas cerca de sus huesos había agujas de hueso, hojas de obsidiana y artefactos de concha. Estas podrían haber sido herramientas de ritual o símbolos de su estatus como sacerdotisa, curandera o matriarca real. Un alfiler de hueso estaba grabado, tenue pero intencional, un pequeño eco de su voz perdida en el tiempo. A sus pies y a lo largo de los bordes de la tumba había vasijas de cerámica, aún selladas, probablemente llenas de ofrendas, comida, bebida o incienso para sostener su espíritu más allá de la muerte. Los mayas creían que la vida después de la muerte era un viaje, peligroso, estratificado, lleno de desafíos. Estos elementos no eran lujos, sino necesidades. En resumen, la tumba se siente íntima, no sobrecargada, sino intencional,
No había oro, ni carros, ni pompa, solo elementos elegidos con peso espiritual. Era un mapa para el alma. A través de estos tesoros, vislumbramos cómo los mayas entendían la muerte, no como un final, sino como una transición de poder. La reina roja no fue enterrada para ser olvidada, sino que estaba siendo preparada para ascender. A pesar de toda la grandeza de su tumba, la reina roja dejó tras de sí un vacío inquietante. Ningún nombre, ninguna inscripción adornaba su sarcófago, ningún glifo en las paredes la identificaba. Era claramente alguien poderoso, ¿pero quién? Desde el momento en que se abrió su tumba, los estudiosos comenzaron a tratar de conectar los puntos. La teoría más convincente es que la reina roja era Tezcatlipoca, la esposa de Cainich Hanab, Pacal, conocido hoy como Pacal el Grande, el gobernante más famoso de Palenque. Tezcatlipoca era más que la consorte de Pacal. Nació en la nobleza y se casó con la dinastía real de Palenque a una edad temprana. Dio a luz al menos a 3 hijos, todos los cuales ocuparon un alto estatus, y jugó un papel ceremonial clave durante el reinado de su esposo. Si alguien podía ser enterrado con tal honor, era ella. Apoyando esta teoría está la ubicación de la tumba, a solo unos metros del gran entierro de Pacal en el Templo de las Inscripciones. La proximidad sugiere un emparejamiento deliberado, marido y mujer, gobernantes incluso en la muerte. Y luego está el cinabrio. Solo 2 entierros en Palenque se encontraron con una cobertura de cinabrio tan intensa, Pacal y la reina roja. Es poco probable que esto fuera una coincidencia. Pero aquí es donde el misterio se profundiza. Se realizaron pruebas de ADN en ambos conjuntos de restos con la esperanza de confirmar la conexión, pero los resultados no fueron concluyentes. Los huesos de la mujer no mostraron ningún vínculo materno directo con Pacal, pero eso no descartó una relación conyugal. Después de todo, el matrimonio no requiere sangre compartida. Algunos han argumentado que podría haber sido Sacauca, la poderosa madre de Pacal que gobernó Palenque antes de que él alcanzara la mayoría de edad. Otros sugieren que pudo haber sido una gran sacerdotisa o una hermana o un ancestro real cuyo nombre simplemente se ha perdido con la erosión de la historia. Aún así, la evidencia apunta más fuertemente a Tezcatlipoca, una reina por título, una madre de reyes y una contraparte espiritual de Pacal. La falta de un nombre puede no ser un descuido, sino intencional. En la cosmología maya, el alma vivía no a través de monumentos, sino a través del ritual, el símbolo y los susurros de la tierra. Y así, la reina roja permanece suspendida entre la leyenda y la verdad, una mujer que gobernó, recordada no en piedra, sino en escarlata y silencio. Para entender a la reina roja, debemos entender el mundo del que provenía, un mundo donde las mujeres mayas, especialmente las reales, tenían más influencia de la que muchos se dan cuenta. En la civilización maya, la política era a menudo un asunto familiar. Las mujeres reales no eran meras consortes pasivas, sino diplomáticas, sacerdotisas y agentes de poder. Llevaban a cabo rituales, patrocinaban templos y jugaban un papel crucial en el mantenimiento de la legitimidad dinástica. Sus linajes eran capital político utilizado para forjar alianzas y asegurar reclamos al trono. Tomemos como ejemplo a Sacauca, la madre de Pacal el Grande. Cuando el trono de Palenque quedó vacante, ella tomó el poder y gobernó como reina regente hasta que su hijo alcanzó la mayoría de edad. No era un marcador de posición, sino una gobernante por derecho propio, que emitía decretos y supervisaba proyectos de construcción. Sin ella, es posible que Pacal nunca hubiera ascendido en absoluto. Y ella no era una anomalía. A través del mundo maya, en lugares como Yaxchilán, Naranjo y Calakmul, las inscripciones muestran a mujeres realizando ceremonias importantes, participando en la diplomacia de guerra y, a veces, gobernando directamente. A menudo eran retratadas en estelas y murales, vestidas con elaborados tocados y galas, de pie junto a los reyes como iguales, o a veces por encima de ellos. Sus palabras fueron grabadas en glifos, sus nombres fueron recordados hasta que dejaron de serlo. Cuando los conquistadores españoles llegaron siglos después, gran parte de esa memoria se había erosionado. La lente colonial vio a las mujeres nativas como figuras silenciosas en un mundo dominado por los hombres, pero la arqueología cuenta una historia diferente, una de roles de género complejos donde el poder se negociaba, no simplemente se heredaba. Este contexto arroja a la reina roja bajo una nueva luz. Puede que no haya gobernado en nombre, pero su entierro, rico, sagrado y posicionado junto a Pacal, sugiere que era un pilar central en el orden real. Su máscara de jade no era solo decoración, sino un símbolo de identidad,
de poder mantenido en vida y protegido en la muerte. Su linaje puede haber sido el pegamento que mantuvo unida la dinastía de Palenque. En la civilización maya, una reina no era solo una reina, sino una guardiana de la ascendencia sagrada, una voz en la ceremonia y, a menudo, el puente entre los dioses y los hombres. La reina roja puede no tener nombre, pero en su mundo, nunca estuvo silenciada. La reina roja no solo fue enterrada con tesoros, sino también en una arquitectura rica en propósito, estratificada con la cosmología maya, el simbolismo ritual y el diseño intencional. Su tumba no era simplemente una tumba, sino una puerta de entrada a la eternidad. Su cuerpo fue descubierto dentro del Templo 13, una de las pirámides más pequeñas en el corazón de Palenque. Sin embargo, su proximidad al Templo de las Inscripciones, el lugar de descanso de Pakal el Grande, es reveladora. Estos templos no fueron construidos al azar, sino que su posicionamiento fue sagrado, guiado por la astrología, el mito y el legado dinástico. El Templo 13 se eleva modestamente en comparación con su grandioso vecino, pero esconde algo aún más íntimo, una cripta sellada intacta por los saqueadores, perfectamente conservada. Fue construida en lo profundo del núcleo del templo, accesible solo por una escalera empinada y estrecha. El descenso a su tumba se siente casi simbólico, un viaje ritual hacia el inframundo. La cámara en sí es austera, hecha de piedra tallada, sellada herméticamente durante más de 1300 años. Ningún glifo o mural cubre las paredes, ni tallas ornamentadas cuentan su historia, pero tal vez ese silencio sea intencional. Este era un espacio no para que los vivos interpretaran, sino para que los muertos se transformaran. En el centro, su sarcófago se asienta como un altar hecho de piedra caliza, haciéndose eco del grandioso ataúd de piedra de Pakal al lado. Mientras que la tapa de Pakal está famosamente grabada con escenas de renacimiento cósmico, la tumba de la reina roja es más sobria. El enfoque está hacia adentro, en el cuerpo, en el cinabrio, en el ritual de la muerte en sí. Y, sin embargo, hay sutiles indicaciones arquitectónicas que insinúan el significado. La tumba está alineada de este a oeste, un camino simbólico que refleja el viaje del sol de la vida a la muerte. La cámara es pequeña pero poderosa, se siente deliberada, personal, un recinto sagrado para alguien reverenciado. Los templos mayas eran herramientas cosmológicas, puentes entre los cielos, la tierra y el inframundo. Ser enterrado en uno era ser elevado más allá del reino humano. El hogar eterno de la Reina Roja no fue una ocurrencia tardía, sino un santuario cuidadosamente construido, un lugar donde la muerte se convirtió en transformación. Sus huesos descansan en piedra, su esencia en cinabrio y su legado en la arquitectura misma, un templo que habla sin palabras, diciéndonos que ella importaba. Para los antiguos mayas, la muerte no era el final, sino un umbral, un pasaje sagrado hacia el inframundo conocido como Xibalbá. Y para alguien como la Reina Roja, este cruce no era solo espiritual, sino también político, cosmológico y profundamente ritualizado. Los rituales de entierro eran eventos cuidadosamente coreografiados arraigados en el mito y destinados a guiar al alma a través de las traicioneras capas del inframundo. Los textos y la iconografía mayas nos dicen que Xibalbá no era una vida después de la muerte pacífica, sino un laberinto de oscuridad, ríos de sangre, pruebas y dioses de la muerte. Solo aquellos debidamente enterrados, ritualmente preparados y espiritualmente equipados podían hacer el viaje con éxito. La Reina Roja fue enterrada, envuelta en cinabrio, encerrada en piedra y rodeada de ofrendas, todos los signos de un entierro de élite. Pero hay más. La presencia de agujas de hueso y hojas de obsidiana en su tumba insinúan rituales de autosacrificio, posiblemente herramientas simbólicas que representan los derechos que había realizado en vida o que se recrearon en su entierro para empoderar su espíritu. Su máscara funeraria cuidadosamente ensamblada con baldosas de jade no era simplemente decorativa, sino que pudo haber servido como un recipiente espiritual que preservaba su rostro e identidad mientras viajaba al más allá. En la creencia maya, el rostro era un espejo del alma y el alma necesitaba ser reconocida por los dioses. Las vasijas de cerámica que la rodeaban pueden haber contenido chocolate, maíz, agua o incluso pulque para nutrirla en el otro mundo. Otros elementos como espinas de mantarraya o trompetas de concha podrían haber representado herramientas espirituales, llamadas a los dioses o fichas de comunicación ritual. El entierro no era solo un adiós, sino una transformación. Los mayas creían en ciclos, la muerte como semilla, el entierro como siembra y el más allá como renacimiento. Los reyes y las reinas a menudo eran vistos como encarnaciones terrenales de los dioses y, en la muerte, regresaban a esos orígenes divinos. La Reina Roja,
cubierta con el color de la sangre, entumecida en una pirámide y honrada con ofrendas, estaba siendo preparada para el renacimiento, no como una mortal, sino como un ser atado al orden sagrado del cosmos. Su entierro no fue el final de su historia, sino el comienzo de su leyenda. A solo unos pasos del lugar de descanso final de la Reina Roja se encuentra una de las tumbas más icónicas de Mesoamérica, la de Cainich-Hanab, Pakal, conocido simplemente como Pakal el Grande. Su entierro dentro del gran templo de las inscripciones es celebrado por su arte, escala y simbolismo profundamente espiritual. Pero lo que hace que la tumba de la Reina Roja sea tan extraordinaria no es solo lo que había dentro, sino dónde se encontró. Su sarcófago estaba escondido dentro del templo 13, directamente adyacente al monumento de Pakal. En una ciudad como Palenque, donde cada templo fue cuidadosamente posicionado para reflejar principios cósmicos, esta cercanía no fue una coincidencia, sino intencional, una declaración grabada en piedra. Muchos estudiosos creen que la Reina Roja era Tezcatlipoca, la reina y consorte de confianza de Pakal. Si bien su tumba carece de inscripciones, las similitudes entre sus entierros son sorprendentes, ambos envueltos en cinabrio, ambos entumecidos en pirámides, ambos enterrados con jade y ambos tratados con extrema reverencia. Estos rituales se reflejan entre sí como si fueran dos mitades de una narrativa sagrada. La tapa de Pakal lo representa famosamente cayendo en el árbol del inframundo, una escena cósmica de muerte y renacimiento. La tumba más simple de la Reina Roja no contiene tal iconografía, pero el simbolismo radica en el emparejamiento en sí. Si Pakal representaba al sol, viajando a través del inframundo por la noche para resucitar, entonces la Reina Roja pudo haber representado a la luna, la fuerza femenina que sigue su propio camino misterioso en el cielo. Juntos encarnaron una dualidad cósmica, masculino y femenino, rey y reina, sol y luna, orden y ritual. En la mitología maya, el gobierno no era singular, sino relacional. La armonía en el cosmos requería equilibrio, y ese equilibrio se extendía a la corte dinástica. Al colocar a la Reina Roja al lado de Pakal, los mayas estaban preservando no solo un matrimonio, sino una asociación cósmica. Su proximidad en la muerte pudo haber reflejado sus roles en la vida, una reina no detrás, sino al lado de su rey, compartiendo no solo un trono, sino un legado. En sus tumbas, hablan sin palabras, dos almas envueltas en cinabrio y piedra unidas a través de la eternidad. Uno de los silencios más sagrados de la historia. Aunque su nombre se perdió en el tiempo, la Reina Roja de Palenque perdura no como una reliquia olvidada, sino como una de las mujeres más enigmáticas y poderosas del mundo antiguo. Su tumba, sellada durante más de 1300 años, ahora susurra a través de los siglos, invitando a preguntas que resuenan más fuerte con cada descubrimiento. Ella representa un misterio que aún se resiste a la comprensión total. Puede que nunca sepamos exactamente quién era. Ningún glifo grabó su nombre, ninguna estela contó su historia. Y, sin embargo, el cuidado en su entierro, la riqueza de sus ofrendas, el simbolismo de sus huesos empapados de carmesí, todo habla de una mujer profundamente importante, no simplemente como una esposa o consorte, sino como alguien que tuvo una influencia real, peso espiritual y sangre real. Hoy, la Reina Roja nos obliga a reevaluar sus posiciones. Ella es un... Aquí tienes el texto traducido y adaptado al español, con un estilo de interpretación y ampliación ligera. Recordemos que, en el antiguo mundo maya, las mujeres no permanecían en silencio. Ellas lideraban rituales, gobernaban ciudades y daban forma a las dinastías. Si bien reyes como Pakal han acaparado durante mucho tiempo la atención, el resurgimiento de la Reina Roja nos recuerda que el poder no era exclusivo de los hombres. Fluyó a través de madres, reinas, sacerdotisas y visionarias. Su legado es mucho más que los tesoros que dejó tras de sí, es la conversación que ha propiciado entre arqueólogos, historiadores, artistas y narradores. Cada cuenta de jade, cada capa de cinabrio, cada decisión arquitectónica en el templo nos revela algo deliberado. Esta mujer fue importante. Y tal vez esa sea la parte más extraordinaria de su historia, no lo que sabemos, sino lo que aún desconocemos. La Reina Roja nos enseña que la historia no es simplemente una colección de datos, es un rompecabezas vivo, un anhelo humano compartido por conectar con el pasado. En ese sentido, su legado aún se está desarrollando. Yace envuelta en rojo, el color de la vida y el sacrificio, de la sangre y el renacimiento. Su rostro, una vez oculto tras una máscara de jade, ahora nos devuelve la mirada a través de la ciencia, el arte y el asombro. Permanece sin nombre, pero no sin voz, misteriosa, pero no olvidada.
Puede que la Reina Roja haya gobernado un reino en vida, pero en la muerte gobierna algo aún mayor, nuestra imaginación. Su tumba fue sellada en piedra, su historia fue escrita en silencio, y aún así, de alguna manera, ella sigue hablando. Frida Kahlo nació el 6 de julio de 1907 en el vibrante barrio de Coyoacán, que entonces era un pueblo en las afueras de la Ciudad de México. Su casa de la infancia, la Casa Azul, estaba llena de color, contradicción y una fuerza silenciosa. Más tarde se convertiría en un santuario, un campo de batalla y un museo dedicado a una de las artistas más emblemáticas del siglo XX. Frida fue la tercera de 4 hijas de Guillermo Kahlo, un fotógrafo de origen húngaro-alemán, y Matilde Calderón, una devota católica de ascendencia indígena y española. Sus padres eran opuestos: Guillermo, reservado e intelectual; Matilde, religiosa y emocionalmente distante. Frida heredaría la introspección y el ojo artístico de su padre, pero también la feroz resistencia de su madre. De niña, Frida era imaginativa, expresiva y audaz. Leía vorazmente y hacía preguntas que la mayoría de los adultos preferían evitar. Pero a la edad de 6 años, contrajo poliomielitis, lo que dejó su pierna derecha más delgada y débil que la otra, una diferencia física que intentó ocultar con faldas largas, pero que nunca permitió que limitara su espíritu. La enfermedad la mantuvo postrada en cama durante meses, aislada de otros niños. Durante este tiempo, se acercó a su padre, quien la animó a hacer ejercicio, montar en bicicleta y mantenerse mentalmente activa. A diferencia de la mayoría de las chicas de su época, Frida no aspiraba a ser esposa o ama de casa. Su objetivo era convertirse en médica, por lo que se matriculó en la prestigiosa Escuela Nacional Preparatoria de la Ciudad de México a los 15 años, siendo una de las pocas chicas admitidas. Allí destacó no solo por su inteligencia, sino también por su ingenio rebelde, su pensamiento radical y su estilo único. Se unió a un grupo de jóvenes intelectuales conocidos como los cachuchas, quienes debatían sobre filosofía, literatura y política. Frida se sintió atraída por la revolución, por las ideas que desafiaban la tradición. Pero incluso en esos primeros años, antes del accidente de autobús que marcaría su cuerpo y antes de la fama que definiría su legado, Frida Kahlo ya se estaba pintando en el mundo con trazos nítidos, ideas sin complejos y una identidad demasiado grande para caber dentro de las expectativas de nadie. No solo estaba creciendo en Coyoacán, se estaba preparando para reinventarse por completo. El 17 de septiembre de 1925, la vida de Frida Kahlo se dividió en dos: la chica que había sido y la mujer en la que se vio obligada a convertirse. Esa tarde, después de la escuela, abordó un autobús de madera con su novio, Alejandro Gómez Arias. Reían, se burlaban el uno del otro y probablemente discutían. Frida nunca hacía nada a medias. Pero momentos después, el autobús chocó con un tranvía y, en un instante, su futuro se desmoronó en dolor, metal y silencio. El choque fue horrendo, el tranvía aplastó el autobús contra una pared, astillando la madera y lanzando a los pasajeros por el aire. Frida fue atravesada por una barandilla de hierro que le entró por la cadera izquierda y salió por la pelvis. Su columna vertebral se fracturó en 3 partes. Su pierna derecha se hizo añicos, su pie se dislocó, su clavícula y sus costillas se rompieron, su hombro se dislocó y su abdomen fue perforado. Tenía solo 18 años. Un hombre la cubrió con un abrigo prestado. Alguien más notó que su cuerpo brillaba, no por la sangre, sino por el polvo de oro que llevaba en una bolsa y que había explotado con el impacto, espolvoreando su cuerpo roto con lo que parecía ceniza brillante. Frida fue llevada al Hospital de la Cruz Roja, donde se sometió a numerosas cirugías durante los meses siguientes. Pasó semanas en un yeso que le cubría todo el cuerpo, postrada boca arriba, inmóvil, retorciéndose de infección e incertidumbre. El futuro que había imaginado, convertirse en médica, se alejaba cada día que pasaba. Pero en esa quietud, algo comenzó a agitarse. Su padre le regaló pinceles, su madre, un caballete especial para colgar sobre su cama. Se colocó un espejo en el dosel para que pudiera verse a sí misma. Y allí, postrada en yeso y agonía, Frida comenzó a pintar, primero por aburrimiento, luego por obsesión. Sus primeros temas fueron su propio reflejo, porque era todo lo que tenía. Pero lo que surgió no fue vanidad, sino supervivencia. El accidente la había destrozado físicamente, pero también había abierto una puerta a su propia mente, a su propio cuerpo y, finalmente, al lenguaje surrealista del dolor y la identidad que definiría su arte. La chica que quería curar a los demás ahora comenzaba a curarse a sí misma, pincelada a pincelada.
mientras Frida Kahlo yacía envuelta en yeso y acero, con un cuerpo que luchaba consigo mismo a cada respiración, comenzó a pintar. Lo que comenzó como una forma de terapia pronto se convirtió en un lenguaje profundamente personal, brutalmente honesto y, a menudo, difícil de contemplar, que era precisamente la intención. Frida no pintaba flores bonitas ni paisajes amables, pintaba el dolor, su dolor, físico, emocional y existencial. Sus primeros temas fueron los autorretratos, no porque fuera vanidosa, sino porque, como ella misma dijo, me pinto a mí misma porque estoy muy a menudo sola y porque soy el tema que mejor conozco. Sus primeras obras eran de pequeño formato, pintaba sobre láminas de hojalata o paneles de madera inspirados en los esbotos mexicanos, pinturas devocionales destinadas a narrar historias de sufrimiento y milagros. Frida invirtió esta tradición, haciendo de su cuerpo el lienzo y de sus emociones el altar. Se pintaba a sí misma dividida, atravesada, sangrando. En un cuadro, aparece traspasada por clavos, como una mártir moderna. En otro, flota en un paisaje árido, atada a una columna rota, metáfora de su columna vertebral destrozada. Se pintaba llorando, fracturada, decapitada y desnuda, pero nunca pasiva, siempre observando. Su dolor no estaba edulcorado. Pintaba la fealdad del trauma con belleza, desafío e incluso humor. Cada pieza era una reivindicación de su cuerpo, de su experiencia y de su identidad como mujer en un mundo que a menudo trataba de definirla. Pero Frida no solo contaba su historia, estaba inventando un nuevo tipo de narrativa visual, una que mezclaba arte popular mexicano, surrealismo, ilustración médica y simbolismo. Sus pinturas se convirtieron en autopsias oníricas de su alma, enmarcadas en color, cultura y mito. Cuando se recuperó lo suficiente para volver a caminar, aunque con dolor, Frida ya no era la chica que había querido ser médica, era una artista, y su arte no se parecía a nada que nadie hubiera visto antes. Había tomado lo peor que le había sucedido y lo había convertido en una fuente de creación. Frida Kahlo no solo pintó su dolor, sino que obligó al mundo a mirarlo y, al hacerlo, convirtió el sufrimiento en un acto sagrado de autoexpresión. En 1928, aún recuperándose, aún pintando y con solo 21 años, Frida Kahlo conoció al hombre que se convertiría en la relación más profunda y turbulenta de su vida, Diego Rivera. Él era 20 años mayor que ella y ya era el pintor más famoso de México. De enorme estatura y presencia, Rivera era un gigante del muralismo mexicano, conocido por sus amplios frescos de carga política que contaban la historia del pueblo mexicano. Frida había visto su obra antes y la admiraba, pero ahora quería su opinión sobre la suya. Llevó sus pinturas a donde él estaba trabajando, en el Ministerio de Educación, interrumpiendo su labor en el andamio para preguntarle sin rodeos, ¿tengo talento? Diego echó un vistazo y dijo, sí, y no solo por amabilidad. Reconoció en ella algo raro, una voz sin filtros, cruda y sin pretensiones, llena de rabia, ironía, dolor y belleza. Comenzaron una relación tan absorbente como creativa. Frida dijo una vez, he sufrido 2 accidentes en mi vida. Uno en el que un tranvía me derribó. El otro fue Diego. Se casaron en 1929, una pareja extraña para los de fuera, Diego, enorme, infiel, políticamente famoso, Frida, de lengua afilada, ferozmente independiente, que ya caminaba con bastón. Sus padres lo llamaron un matrimonio entre un elefante y una paloma. Su vínculo era apasionado pero caótico. Diego apoyó su arte y fomentó su crecimiento como pintora, pero también fue infinitamente infiel, incluso con la propia hermana de Frida, Cristina. Frida quedó devastada y, en respuesta, tomó amantes propios, tanto hombres como mujeres, incluidos supuestos romances con León Trotsky y la pintora Georgia O'Keeffe. Se divorciaron en 1939 y volvieron a casarse un año después con diferentes condiciones. Esta vez, Frida conservaría su autonomía, su casa, su dinero, su nombre. Su segundo matrimonio tuvo menos que ver con el amor tradicional y más con la colaboración creativa y el entendimiento mutuo. A pesar de las traiciones y el desamor, Diego siguió siendo una fuerza constante en la vida de Frida, la desafió, la hirió, pero también creyó en ella como artista, como revolucionaria y como mujer capaz de redefinir lo que la pintura podía ser. Juntos, no fueron pacíficos, pero fueron legendarios. En la década de 1930, Frida Kahlo siguió a Diego Rivera en un viaje al norte, a San Francisco, Detroit y Nueva York, mientras él completaba importantes encargos de murales.
Estos años en el extranjero la enfrentaron al industrialismo, la riqueza y las contradicciones del capitalismo estadounidense, y la dejaron con una profunda incomodidad política. Frida era una orgullosa nacionalista mexicana, una comunista comprometida y una admiradora de las tradiciones indígenas. La opulencia que presenció en Estados Unidos, especialmente mientras la Gran Depresión devastaba gran parte del país, no hizo más que aumentar su sensación de desilusión. En cartas a casa, se burlaba del materialismo y la obsesión por las apariencias de la cultura estadounidense. Echaba de menos la crudeza, el color y la contradicción de México. Mientras Diego pintaba enormes murales en las paredes de las fábricas, Frida comenzó a pintar revoluciones más pequeñas y silenciosas, obras profundamente personales sobre hojalata y lienzo. Su estilo se solidificó, nítido, surrealista, emocional e íntimo. Fue durante esta época cuando produjo algunos de sus autorretratos más emblemáticos. Frida no se pintaba solo por vanidad, se pintaba para sobrevivir. Su identidad se convirtió en su paisaje. Con su cuerpo constantemente adolorido por su accidente, múltiples cirugías y un embarazo fallido en Detroit, se volcó hacia adentro. Sus retratos la mostraban sangrando, fragmentada, expuesta. Sin embargo, su rostro siempre estaba sereno, siempre directo, sin complejos. Una de sus obras más poderosas, Hospital Henry Ford, la muestra tumbada en una cama de hospital, llorando, rodeada de símbolos flotantes de pérdida, un feto, un caracol, equipo médico, una pelvis agrietada. Era crudo, gráfico y profundamente emotivo, un lienzo que sangraba verdad. De vuelta en México, Frida se sumergió en la política de izquierdas. Ella y Diego acogieron a León Trotsky en su casa mientras vivía en el exilio. Frida vestía trajes de tehuana, prendas tradicionales indígenas, no solo como moda, sino como una declaración política y cultural. Su arte nunca estuvo desconectado de sus creencias. Su identidad, su cuerpo y su ideología se entrelazaron en su obra. Mientras Rivera pintaba murales de revolución, Frida pintaba su coste humano, el cuerpo hecho pedazos, la mente en llamas y el yo siempre devolviendo la mirada. En el exilio y en la enfermedad, se convirtió no solo en una pintora del dolor, sino en una pintora de la resistencia. Cuando Frida Kahlo regresó a México a finales de la década de 1930, ya no era solo la esposa de Diego Rivera, se había convertido en algo completamente distinto, una fuerza, una artista cuya obra irradiaba honestidad, simbolismo surrealista e identidad cultural. De vuelta en su tierra natal, se adentró por completo en sí misma. Su casa azul en Coyoacán se convirtió en un santuario de color y contradicción, paredes de color cobalto brillante, adornos amarillos, estatuas aztecas en el jardín, monos y loros deambulando libremente. La casa era una extensión viva de la imaginación de Frida, una mezcla de tradición y rebeldía, elegancia y tierra. Allí se rodeó de artefactos precolombinos, esbotos, arte popular y libros revolucionarios. Vestía llamativos trajes de tehuana, se entrelazaba flores en el cabello y pintaba en medio del aroma del incienso de copal y los sonidos del mariachi en la calle. Este periodo marcó una explosión de creatividad. Sus pinturas se volvieron más intrincadas, más simbólicas y más políticas. Obras como Las dos Frides revelaban un yo dividido, una vestida con ropa europea, con un corazón sangrante, la otra con ropa indígena, fuerte y serena. Era la autobiografía visual de Frida, un retrato de amor, pérdida y herencia. En 1939, expuso su obra en París, donde artistas como Picasso, Breton y Kandinsky elogiaron su estilo, singular y original. Pero incluso entre los surrealistas, Frida destacaba. Cuando André Breton trató de etiquetarla como una de los suyos, ella se resistió. Pensaban que yo era surrealista, dijo, pero no lo era. Nunca pinté sueños, pinté mi propia realidad. Pintó México, no la versión romántica de Postal, sino el país vivo y palpitante que adoraba. Su obra latía con simbolismo, esqueletos, colibríes, corazones, espinas, maíz y sangre. Honraba las raíces indígenas de su tierra natal al tiempo que desenmascaraba la violencia de su pasado y presente. Pero incluso cuando su voz artística se hacía más fuerte, su salud seguía deteriorándose. Múltiples cirugías, infecciones y dolor crónico se convirtieron en realidades cotidianas. Aún así, pintaba a través de todo ello, apoyada en la cama, con el torso sujeto por corsés y los dedos apretados alrededor del pincel. Frida había regresado a México, no para descansar, sino para reclamar su poder a través de la pintura, a través de la política y a través de su valiente abrazo al yo. A medida que avanzaba la década de 1940,
El cuerpo de Frida Kahlo seguía traicionándola. Su columna vertebral se estaba deteriorando, su pierna derecha estaba constantemente infectada. Se sometió a más de 30 cirugías en su vida, a menudo en sucesiones agotadoras. A veces, permanecía postrada en cama durante meses, encerrada en yesos corporales o inmovilizada por aparatos de tracción que estiraban sus huesos. Pero aún así, pintaba. Cada lienzo durante estos años se convirtió tanto en una liberación como en un acto de resistencia. Sus obras se volvieron más oscuras, más desafiantes. Pintaba con una claridad agudizada por el dolor, negándose a esconderse detrás de la metáfora. En la columna rota, se presenta a sí misma dividida por la mitad, con el cuerpo traspasado por clavos y una columna jónica agrietada reemplazando su columna vertebral. Sin embargo, su rostro es estoico, su mirada firme. Para Frida, el dolor ya no era solo un tema, sino su compañero, su antagonista, su musa. Su voz política también se hizo más fuerte. Se unió al Partido Comunista Mexicano, marchó en manifestaciones, escribió cartas enardecidas y denunció el imperialismo y la injusticia. Cuando su salud ya no le permitió caminar, apareció en las protestas en una silla de ruedas, sosteniendo desafiante carteles y gritando consignas. En 1953, Frida tuvo su primera exposición individual en México, una celebración largamente esperada de su arte. Pero su salud era tan frágil que los médicos le dijeron que no podía asistir. Así que hizo lo que solo Frida haría, llegó en ambulancia, fue transportada en camilla y colocada en el centro de la galería sobre su cama de hospital. Vestida con sus mejores galas tradicionales, rodeada de su propia obra, saludó a los invitados con tequila, risas y ese fuego que aún ardía en sus ojos. Sus últimas pinturas fueron a la vez infantiles y desgarradoras. En el marxismo dará salud a los enfermos, se pintó a sí misma llevando un corsé de acero sostenido por las manos de Marx, mientras se deshacía de símbolos de opresión. Su última obra conocida fue una naturaleza muerta de sandías cortadas, una de ellas con las palabras «Viva la vida». Incluso ante la muerte, siguió siendo desafiante, alegre y política. Los últimos retratos de Frida Kahlo no fueron solo autorretratos, sino actos de revolución, pintados con dolor, pero siempre firmados con vida. El 13 de julio de 1954, a la edad de 47 años, Frida Kahlo murió en el mismo lugar donde había nacido, la Casa Azul en Coyoacán. La causa oficial fue una embolia pulmonar, pero los más allegados susurraban algo más profundo, que estaba enferma, sí, pero también exhausta por el dolor, por las cirugías, por la larga guerra con su propio cuerpo. Apenas unos días antes, había asistido a una protesta política contra el golpe de la CIA en Guatemala. Débil y en silla de ruedas, insistió en ir, con el puño cerrado en alto. La revolución siguió siendo su último latido. Su última entrada en el diario fue breve pero penetrante. Espero que la salida sea alegre y espero no volver jamás. El funeral de Frida se celebró en el Palacio de Bellas Artes, la institución cultural más prestigiosa de México. Su cuerpo, cubierto con la bandera roja del Partido Comunista Mexicano, fue velado por amigos, familiares, artistas y revolucionarios. Diego Rivera estaba inconsolable y la llamó el gran amor de su vida, incluso cuando sus traiciones casi la habían destrozado. Pero en los años que siguieron a su muerte, ocurrió algo extraordinario. Frida Kahlo se negó a desaparecer. Al principio, su nombre solo se susurraba en los círculos artísticos. Sus obras no eran fáciles de clasificar, demasiado políticas para los surrealistas, demasiado surrealistas para los tradicionalistas. Pero poco a poco, su imagen, su historia y su desafío comenzaron a resonar. A lo largo de las décadas de 1970 y 1980, a medida que las académicas y activistas feministas recuperaban voces olvidadas, la de Frida se hizo más fuerte. Ya no era solo una pintora, sino un símbolo del dolor convertido en belleza, del feminismo nacido de la resistencia, de la identidad mexicana celebrada sin disculpas, de la disidencia, la discapacidad, la revolución y la autenticidad. Su rostro, su uniceja, su mirada, las flores en su cabello se volvieron icónicos. Su casa se convirtió en un museo, su diario en un texto sagrado y sus pinturas ahora cuelgan en los museos más importantes del mundo. Frida Kahlo había vivido gran parte de su vida a la sombra de Diego, pero en la muerte dio un paso adelante. No solo dejó pinturas, sino un espejo, y se atrevió a desafiarnos a todos a mirarlo, no con lástima, no con miedo, sino con fuego. Hoy en día, el rostro de Frida Kahlo está en todas partes, impreso en camisetas, pintado en murales,
convertido en muñecas, memes, carteles e iconos. Su característica uniceja, su cabello coronado de flores, su mirada directa, todo instantáneamente reconocible. Pero lo que hace que su legado sea poderoso no es solo que la gente conozca su rostro, sino que reconozca la verdad que hay detrás. Frida no intentó ser impecable, no encajó en cajas, no fue convencional y no le importó serlo. En un mundo que exige perfección, ella nos dio autenticidad, autenticidad cruda, desordenada, vibrante, airada, alegre y contradictoria. Celebró lo que la hacía diferente, su discapacidad, su disidencia, su política, su cultura, y lo convirtió en arte que trascendió fronteras y décadas. Se ha convertido en algo más que un artista, en un símbolo global de desafío, feminismo, orgullo cultural y resistencia creativa. Para las comunidades queer, es un icono bisexual valiente que vivió abiertamente y sin complejos en una época que exigía silencio. Para las mujeres, es un recordatorio de que el poder no requiere permiso. Para los artistas con discapacidad, es una prueba de que el dolor puede alimentar el pincel, no detenerlo. Y para México, es una hija recuperada, feroz, folclórica y para siempre parte del alma nacional. Sus pinturas, antaño tachadas de extrañas o demasiado personales, se encuentran ahora entre las más veneradas del mundo. Obras como Las dos Frides, Autorretrato con collar de espinas y colibrí y La columna rota no solo se ven, sino que son sentidas profundamente por cualquiera que haya sufrido alguna vez y haya necesitado convertir ese sufrimiento en algo sagrado. Vivió en los márgenes y los convirtió en el centro del escenario. Abrazó la contradicción, una comunista que vestía oro, una mujer traicionada que volvió a amar, un cuerpo hecho pedazos con un alma irrompible. Y a través de todo ello, pintó, no solo con color, sino con convicción. Frida Kahlo nunca pidió ser un símbolo, simplemente contó la verdad sobre sí misma y, al hacerlo, contó la verdad para millones de personas que nunca antes se habían visto reflejadas en el arte. Ahora, cuando vemos su rostro, vemos valor, vemos color, vemos resistencia, vemos a Frida no desaparecida, sino inmortal.